Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Bueno, estamos con temas que hacen, por supuesto, a lo que siempre nos venimos ocupando, que es el impacto de la economía en distintos sectores de la sociedad y también, por qué no decirlo, de cómo algunas políticas parece ser de que son más lentas, no llegan con las expectativas que tiene la población. Hay situaciones en las cuales ha ganado la incertidumbre a determinados grupos de la sociedad respecto de las expectativas que se habían hecho en cuanto a encontrar soluciones en el marco de un gobierno que asumió, ya sabemos con qué limitaciones, respecto de lo que significó lo que se llama la primera pandemia, la económica, aquella que condiciona. No obstante, se puede decir de que el Frente de Todos también propuso cambios o modificaciones a determinadas políticas del macrismo que tenían que ver con la tercera edad. Llegó la pandemia y bueno, el impacto sobre los abuelos. Llegó la pandemia, los condicionamientos económicos también tomaron cuenta de ello. Llegó la pandemia y hubo expectativas de que algunas soluciones se iban a encontrar dentro del marco de lo que es las respuestas científicas. Claro, dentro de un contexto de países en donde el 15% de los países o el 14% ya habían comprado el 52% de la producción total de las vacunas que se anunciaban que se iban a hacer en aquel entonces. Y con algunos condicionamientos propios de un país que no estaba preparado también respecto de dar respuestas. Pero uno piensa de que pudo haber políticas que a lo mejor hubieran ayudado y que si hubieran estado mejor instrumentadas, hay que ver en el ámbito de qué jurisdicción. Entendemos, la nación es una, la ciudad Cava es otra, es una realidad que tenemos, y también la de las provincias. No todo es homogéneo en la República Argentina. Nosotros queremos saber cómo están los jubilados, qué les pasó, qué le está pasando hoy y qué le puede pasar. Creemos que vamos a hablar con la persona indicada. Vamos a estar hablando con Eugenio Semino, quien es el defensor de la tercera edad. Y con esta breve presentación, Eugenio, le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? Un placer poder conversar con usted. Para nosotros también lo es, Eugenio. Bueno, y queríamos arrancar haciéndole una pregunta. ¿Cómo está viendo la situación de los jubilados? Y si le parece, después vemos de dónde vienen los jubilados respecto de algún tiempo atrás y cómo usted imagina o avisora será el futuro en función de algunas medidas que ya se han tomado. Sí, yo creo que, y es bueno hacer un pequeño raconto, Uh-huh. tal vez con tiempo sería bueno historiar un poco la situación de lo que es la seguridad social y del sistema previsional en particular, pero para no irnos lejos, Uh-huh. recordemos que en el 2017, diciembre del 2017, los saberes jubilatorios en el llamado factor empalme del cambio de fórmulas de movilidad perdieron 6 puntos. Esto no lo digo yo, sino que ya lo ha dicho la Cámara Federal Nacional de la Seguridad Social Claro. y están estos actuados en la Corte. Luego tuvimos un 2018-2019 donde los jubilados y perdieron 20 puntos, 19.5 exactamente, de poder adquisitivo de su haber respecto a la inflación, procesos inflacionarios realmente muy significativos. Llegamos así al 2019, inclusive el actual presidente, durante su campaña electoral, había planteado la necesidad de recomponer ese haber, esos 20 puntos perdidos. Inclusive se planteaba el tema de vender las LELIQ, cosa que en diciembre del 19 no pasó. Claro. Se suspendió la ley de movilidad vigente a ese momento y los reajustes del 2020 en realidad fueron, salvo las mínimas que tuvieron una pérdida menor respecto a la inflación, el resto de las categorías, de los 2 millones de jubilados y pensionados, perdieron respecto a la inflación y perdieron respecto a la ley suspendida.
Llegamos a diciembre y ahí empieza otra situación porque, bueno, se sanciona una nueva ley de movilidad, pero en el medio de esto, y tal cual usted lo señalaba, ocurre la pandemia, ocurre un hecho inédito, insospechado, con grandes sorpresas y con tal vez eh, una falta de medir qué había pasado con experiencias recientes respecto a los adultos mayores en otras partes del mundo. Claro. Creo que ahí fue significativo. Nosotros teníamos la ventaja, yo estoy presidiendo la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría, Así es. y estábamos en comunicación diaria con nuestros colegas de Italia, con nuestros colegas de España, de Europa en general, de Alemania. Había sido un desastre, una catástrofe inmensa respecto a esos adultos mayores de esos lugares, sobre todo a los que estaban en residencias de larga estadía. Uh-huh. Lo que planteamos ya en marzo en el país, la necesidad, más allá de la cuarentena y demás, que eran las medidas Uh-huh. más efectivas para rearmar un sistema de salud y a su vez para evitar que creciera la curva de contagios, pero planteamos una necesidad imperante que era hacer testeos permanentes en los geriátricos. Recordemos que hay 150.000 camas de internación en el país y bueno, los geriátricos se blindaron, vale decir, las familias no pudieron entrar, pero ahí se cometió un error garrafal en todo el país, que no fue tal vez tomar en cuenta esta recomendación de los testeos al personal, porque el personal de lo que es el trabajo en hogares, en residencias, es un personal muy mal pago, que tiene pluriempleo, que recorre largas distancias para llegar a su lugar de trabajo, Sí. por lo cual se generó ahí un doble circuito. Yo tengo publicado en ese momento un trabajo al respecto, Uh-huh. un doble circuito de aquellos que podían traer el virus a la comunidad geriátrica o que se lo podían llevar desde la residencia a su comunidad. Uh-huh. Y esto desgraciadamente ocurrió. Se tomaron algunas previsiones mínimas como el control de febrículas y demás, pero ahí ya empezábamos a saber que los asintomáticos contagiaban, que había en personas jóvenes muy bajos síntomas, por lo cual lo que generó esto, que cuando se detectaba el síntoma dentro de la comunidad geriátrica, Uh-huh. y hablo de comunidad geriátrica porque todos los que trabajamos en internaciones somos parte de una familia sustituta, ¿no? Sí, El claro. abuelo está en una relación muy íntima, no solo en cuanto a la atención de lo físico, sino de lo emotivo. El paciente crónico, a diferencia del paciente agudo, permanece durante años con la misma cuidadora, con el mismo médico, con la misma o el mismo enfermero, Se entiende. y esto en realidad llevó no a hacer esta previsión y estos testeos intensivos a que en la zona del AMBA, entre marzo y 1 de junio del 2020, el 40% del total de los fallecidos que hubo fueron adultos mayores en internación geriátrica. ¿Qué pasó a partir de junio? Empezaron a hacerse testeos, empezaron a llegar kits de test
y bajamos desde ese 1 de junio, estoy hablando del AMBA porque era el lugar de mayor circulación en el país del virus, bajamos del 1 de junio a mediados de agosto de ese 40% prácticamente a un 22-23%. Ahí tuvimos ya un gran desafío, una mala apreciación y me parece que no se tuvo en cuenta inclusive el daño, no solo desde lo humano que es irreparable, sino que se generó al resto del sistema de salud porque cada vuelo que había que trasladar a una UTI, es decir, era un lugar menos del cual se disponía. Y esto lo relaciono con la economía, es decir, la pandemia ha tenido un fuerte impacto en la economía del mundo y en países con economías con crisis permanente, como prácticamente es Argentina. Esto se notó mucho más y hoy se está evidenciando en un sistema que tiene tanto en el subsector público como el privado problemas en términos de provisión de insumos, de problemas salariales y demás. Por eso, en esta instancia y en esta etapa hay una preocupación muy fuerte y está relacionado con la vacunación, que bueno, es uno de los temas que hoy tenemos que analizar y ver cómo reactivar un proceso que hasta el mes de diciembre se suponía iba a haber buena provisión de vacuna, había contratos firmados, bueno, las vacunas no llegaron, no llegan, y ahí hay que cambiar estrategias epidemiológicas en términos de la vacunación, que yo lo que estoy observando, esto no ocurre, es decir, hay como una situación que se amesetó, no llegan las vacunas y como que no se sabe qué hacer. Yo escuché ayer, en las últimas horas, el mensaje del presidente, minuciosamente, y en realidad faltó, porque tenemos que reforzar el distanciamiento social, tenemos que reforzar la higiene, pero hay dos temas centrales que hoy tenemos que señalar. Tenemos que aumentar los testeos por 10 por lo menos. Hoy se está testeando entre 30 a 40 mil personas diarias y debiéramos llegar a 300, 400 mil si es posible. ¿Por qué? Porque a la falta de vacunas, el test lo que nos advierte muy rápidamente de qué circulación del virus hay, podemos a partir de la detección aislar rápidamente, y por otra parte, un tema que hay que tener muy en cuenta, que es el ingreso de nuevas cepas del virus, de nuevas mutaciones. Precisamente en las últimas horas se ha detectado la cepa de Manaos y la de Gran Bretaña en Córdoba, vale decir que ya hay circulación, y esto es importante tenerlo muy en cuenta, porque ¿cuál es el gran desafío de hoy? Es ver cómo cubrimos en los próximos 60, 90 días, a lo sumo, donde tenemos una certeza que es que va a llegar la segunda ola, porque esto ha sido así en el mundo. Estamos todavía en una primera ola, pero con una curva ascendente en cantidad de contagios, muy paulatina, todavía no hay un grado de aceleración como para preocuparnos demasiado, pero sí sabemos que en este periodo de ventana de 60 o 90 días tenemos que vacunar urgentemente por lo menos
a 12 millones de argentinos. Se entiende. Eh, Sí. Sí, no, le quería preguntar referido a esto, respecto de las condiciones o los condicionamientos que parece ser de que la República Argentina tiene, visto lo que usted decía, lo que fue el discurso del presidente Alberto Fernández. Fundamentalmente en cuanto al cuentagotas que se está recibiendo, ¿no?, de vacunas de distintos países y de distintas marcas, por decirlo de alguna manera. Este va a ser un fuerte condicionamiento y hay un llamamiento a cuidar la posibilidad, digamos, de no enfermarse. Le quería preguntar, Eugenio, como usted dice, el tema del impacto en la economía, porque evidentemente si vamos en camino a otra fase 1, esta situación de cuidados, esperemos que no sea así, que si bien hay que darla, va a estar un tanto complicada, y no solo por el hecho de la pandemia, sino porque recientemente, bueno, sabe usted muy bien, y va de suyo, que a partir de la reunión de la bicameral, donde se hizo la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria, también se resolvió algo. Digo, trato de juntar los temas porque creo que coadyuvan o que son concurrentes respecto de lo que es la realidad del jubilado hoy. Visto esto primero que usted nos caracterizaba, esto que se escuchó ayer, y por el otro lado, la continuidad de una fórmula que se espera sea mucho más promisoria para los jubilados en la medida que pase el tiempo, ¿cuál es el análisis que nos haría usted, no? Sí, yo creo, y lo expuse en su momento en la bicameral, que Sí. trataba precisamente el tema de la movilidad, se depositó en la discusión, en el debate de la fórmula, me parece que un exceso de confianza, de voluntad, Sí. en términos que la fórmula iba a resolver o resolvería en el tiempo lo que es un haber muy depreciado, es decir, que generaría recomposición. Y yo creo que ese es un error porque cualquier fórmula, eh, tanto la que estuvo vigente, que vimos muy claramente con que se perdieron 20 puntos, que yo refería en el 18 y 19, Sí. como esta fórmula que tiene bastante que ver con la que rigió entre el 2008 y el 2017, que debo advertir, en los años de alta inflación también perdieron los jubilados. Claro. Recuerdo muy claramente 2014, 2012 también menos, pero perdieron, y en el 2015 también. Pero voy a que me parece que tenemos algo pendiente, que es el financiamiento del sistema, discutir cómo financiar el sistema. Claro. Hoy tenemos un reparto asistido donde sabemos que desde el 50% de lo que es el trabajo, ahí tenemos muy resentido el ingreso, porque tenemos un 40% casi de trabajo no registrado o en negro, y de la otra mitad, que son impuestos, el que más plata está poniendo hoy es el más regresivo de los impuestos, que es el IVA, que pone prácticamente el 11% mensual. Sí. Por lo cual, yo creo que hay que tener una dosis de realismo y descarnadamente tratar de ver y de discutir, me tocó hacerlo en otros países, cómo primero, obviamente, el trabajo no registrado y demás hay que bajarlo a un grado de razonabilidad que obviamente tiene que ser un dígito por lo menos. Pero sabemos que esto se da muy paulatinamente, estos procesos, y sobre todo
con la crisis que padecemos. El otro tema de los impuestos, hay que ver cómo rentas reemplazan impuestos al consumo. Esto es muy complicado porque Argentina tiene una presión tributaria muy grande, muy desmedida, que en cierta manera agregar impuestos no implica recaudar más, ¿cierto? Claro. Así que creo que es lo que tenemos pendiente y le haría una observación más, que es que se ha perdido en Argentina la concepción del adulto mayor como un reproductor de riqueza y se lo toma como un gasto. Es decir, a los 65 años, cuando la biología nos ofrece 20 años más de vida con calidad, si nosotros logramos a esa persona que siga teniendo un ingreso razonable y le garantizamos salud en el cuerpo, con cuerpo sano y bolsillo disponible, es un reproductor de riqueza. Esto lo vimos en los países escandinavos, también algo en Europa y demás. Me parece que hay que cambiar concepciones de fondo. Es difícil plantearlo en la crisis y en la pandemia, pero creo que si no se va a profundizar lo que es la carga del adulto mayor como gasto sobre la economía. Se entiende. Ahora, Eugenio, le quería preguntar sobre eso porque parece ser de que es un mal recurrente respecto de cómo es la concepción de los gobernantes para resolver temas que atañen ni más ni menos que al patrimonio del jubilado, porque cuando eran activos ese aporte era real, era en pesos contantes y sonantes. Esto, que es una forma de construcción de riqueza y que no es ni más ni menos que lo que piden muchos, que es de ser precavidos o tener un sistema que tenga estas precauciones respecto de quien genera riqueza y con qué se va a encontrar porque es ahorro propio. Yo lo que muchas veces me pregunto y le dejo esta inquietud a ver si me puede ayudar, es decir, ¿hasta cuándo se va a terminar esta mentalidad de que solo se puede resolver vía el trabajo si sabemos que tenemos un país terriblemente dependiente, que no puede desarrollar áreas de la economía y mucho menos formalizar su gente porque hay sectores que están interesados en que no nos desarrollemos? Y por el otro lado, aquellos que tienen una visión bastante acotada, vamos a decirlo ideológicamente, que son los que no permiten que estas soluciones lleguen y que se dejen de, como usted dice, imponerles impuestos, aunque el Estado tenga el poder de imperium para hacer y fijar un tributo. En algún momento, cuando el burro se acostumbra a no comer, se muere. Entonces estoy hablando del erario público y digo, ¿no será de que algunos sectores, no digo nosotros porque lo estamos tratando de deshojar como la hoja, como la flor, pero no tendremos todos de distintos sectores empezar a llamarle la atención al poder y decirle, señor, ¿por qué no aplican en lo inmediato el impuesto a las grandes fortunas? ¿Por qué no van a ver donde se está eludiendo, evadiendo, contrabandeando, como ya se ha comprobado, y empiecen a fijarles esos tributos, no al jubilado que necesita comprar comida para poder subsistir? Y que también se tiene que curar. Me parece que ya habrá que rebasar o de alguna forma saltar el cerco y empezar a discutir temas que son medidas nacionales. No nos queda otro camino como ciudadanos, me da la sensación, no sé usted qué piensa. No le quepa duda, hay que tener tal cual lo señala usted, una visión holística. Mire, claro. Le traduzco a pequeños ejemplos. Ramón Carrillo, claro, uno de los primeros sanitaristas, yo sigo o he seguido mi formación a Ramón Carrillo y a Arturo Oñatibia, ¿no? Sí. Y Ramón Carrillo decía, el primer medicamento es el alimento, son las condiciones de vida. Claro. Cuando uno esto lo traduce, y a veces es muy difícil explicar esto a los políticos, que siempre tienen
la gentileza a veces de invitarnos a dialogar de estos temas, pero mire, para no extendernos, le hago un ejemplo muy pequeño y grosero. El jubilado que tiene un ingreso insuficiente, cuando va al médico, el médico le encuentra que tiene algunos puntos de tensión que hay que cuidar, que puede ir a un esquema de hipertensión, le dice, mire, camine y coma sin sal o use una sal de bajo contenido en sal. Sí, claro. El que comió toda la vida con sal le cuesta mucho comer sin sal, va a comprar la sal de bajo contenido en sodio, sale 300 pesos, 250 pesos. No la puede comprar, compra la sal común, 20 pesos. Va al mes siguiente al médico y le dice, pero usted, y sí, doctor, pero la sal, yo no le sentía gusto a la comida, no puede comer sin sal. Fui a comprar la sal sin sodio y me salía lo que no podía pagar. Claro. Por lo cual el médico, ¿qué le receta? Una droga para la hipertensión, un enalapril, que sale 2.200 pesos. Y le dice, quédese tranquilo, que igual que tiene PAMI, se lo van a descontar, se lo van a pagar a proveer al 100% de descuento. Pero ¿qué pasa? Pasamos de los 200, 300 pesos de la sal sin sodio a 2.200 pesos. Y todo este proceso, ¿por qué lo explico? Porque encima este tipo de drogas tienen el llamado efecto rebote, es decir, si uno empieza el tratamiento después no lo puede dejar porque se va a ir con una hipertensión de mayor consideración. Sí. Y todo esto empezó con el primer peso del bolsillo. Claro. Al no haber un análisis holístico, se disocia. Bueno, vemos cómo le pagamos el medicamento por un lado y vemos qué hacemos con la jubilación por el otro. Y es parte del mismo todo, le podría enumerar pilas de situaciones de este tipo, claro, que hay que contemplarlas en términos de lo sistémico. Y me parece que esto es afrontar, me tocó participar en el 94 en el Pacto de Toledo en España, donde había una crisis de la seguridad social, se sentaron todas las fuerzas políticas, todas, invitaron a actuarios a hacer escenarios, nos invitaron a 3 o 4 académicos que trabajamos en universidades de allá, y bueno, 3 meses de trabajo salió un escenario que compartieron las diversas fuerzas políticas, se dieron la mano y duró durante 20 años el Pacto de Toledo con distintos gobiernos, con inclusive con años sin gobierno. Me están llamando para otra entrevista. Está bien, está bien. Bien, bien, sí, desde ya que es ilustrativo lo que usted nos está diciendo. Entiendo y imagino que será la realidad económica de una España completamente distinta respecto de sus acuerdos que hizo para ingresar e incorporarse a la Unión Europea, aunque sí también vamos a decir de que se trata de una España que no se parece a México, pero que dista mucho de ser el mejor sistema previsional porque el nuestro se podría decir que es mucho más completo. Ahora, sin embargo, a pesar de eso, España avanzó en estos acuerdos interfuerzas y concretó al menos un proyecto. Yo lo que no estoy encontrando hoy, o parece que fluctúa el proyecto, no de acuerdo al gobierno, sino de acuerdo al modelo de país que tiene cada gobierno. Esto, es así. Y hoy, por más que el Frente de Todo quiera tener otro tipo de modelo de país, el condicionamiento inmediato va a fijar también y va a tallar sobre la realidad de los jubilados, los pensionados y de todos aquellos que son beneficiarios del sistema de seguridad social, 18 millones de personas. Entendiendo esto, la mejor solución
y le robamos ya, es la última pregunta. ¿Cuál cree usted que es, en el marco de este contexto de condicionamientos, una negociación con el fondo, una negociación que tiene que haber interfuerzas y una situación en la cual también va a haber que lidiar con la pandemia? ¿Va a triunfar la visión fiscalista para financiar el sistema o la productivista, en donde sabemos que las fábricas no se van a seguir abriendo de a 150 por día? Y yo creo que el primer dato, y siendo un simple lector de diario al respecto, me parece que es indispensable concertar entre todas las expresiones políticas qué hacer con estos grandes temas, ¿no? Eso parece, por lo que veo, lo que leo, pareciera ser imposible en Argentina, claro. Pero voy a lo que decía San Martín cuando le decían que era imposible cruzar los Andes. Decía, es imposible pero necesario. Claro. Yo creo que para enfrentar la pandemia, para salir a buscar vacunas, yo inclusive creo que debían las provincias, el gobierno de la ciudad, y se lo dije a varios gobernadores, sí, y al propio jefe de gobierno de la ciudad, tendríamos que salir todos, tienen que salir todos a buscar vacunas. Ciudad de Buenos Aires tiene los mismos habitantes que Uruguay, y provincia de Buenos Aires tiene una cantidad similar, un poco menos que Chile, por lo cual el mercado de vacunas, donde va a haber sobreoferta a partir de julio, hoy está en un grado de especulación suprema, pero tenemos que salir a dar la pelea. Y para eso no tenemos que estar mirando la paja en el ojo ajeno, sino que nosotros, inclusive, simplemente los jubilados me decían qué hacer, y digo, bueno, vamos tan siquiera a que nos oigan, ¿no? Es decir, y por eso, para el sábado 20, que se cumple un año de la cuarentena, a las 20 horas se propuso hacer un ruidazo desde las casas, desde claro, la ventana, desde el balcón, simplemente golpear un tacho, cantar, gritar, aplaudir, pidiendo esto, ¿no? Es decir, tal vez lo llamativo de esto, que no es en contra de nadie, sino a favor de mostrar la necesidad que necesitamos vacunas y vacunación. Claro. Y para esto necesitamos que haya acuerdos, como lo necesitamos para enfrentar la deuda externa, como lo necesitamos para armonizar y para hacer un sistema sustentable y viable hacia el futuro. Perfecto. Bueno, desde ya, Eugenio, yo le quiero agradecer mucho su tiempo, como siempre ha sido tan diferente con nosotros, y bueno, seguramente nos vamos a estar encontrando como para poder seguir debatiendo este tipo de temas que nos preocupan a quienes somos hijos de papás añosos, nietos, hermanos, y por qué no padres también. Entonces, si le parece, yo calculo que va a haber novedades mucho antes de que llegue junio. Seguramente tendrá que ver con el impacto, y esperemos que así no sea, que se tome a tiempo esta situación de que no creo que los gobernantes estén, no sé cómo lo ve, tomando muy en cuenta de que los primeros casos de contagio, sin estigmatizar a nadie, vinieron de un avión, se bajaron del avión, y en este caso llamar a las autoridades a que no deje más que contingentes salgan al exterior y que vuelvan el que ya salió. Sabemos que bueno, que va a tener que hacer un proceso de enclaustramiento muy riguroso, pero lo oportuno sería empezar a ser previsores también en ese tema, porque si no vamos a tener que lamentar muertes. Tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que focalizar en los grupos de riesgo, claro, la vacunación. Es decir, no se puede seguir distribuyendo por cantidad de habitantes, porque los grupos de riesgo no responden exactamente a la cantidad de habitantes. Sí. Hay poblaciones que son muy jóvenes. Sí. Es decir,
por eso necesitamos el acuerdo de todos, ¿no? Así que le agradezco muchísimo y es muy bueno poder tratar de debatir, disentir para luego acordar. Por supuesto. Vaya un abrazo de nuestra parte para usted y nos estamos viendo. Gracias, Eugenio. Gracias. Que le vaya bien. Bueno, a usted que nos está viendo y que nos acompañó hasta este momento, estábamos escuchando a Eugenio Semino, quien es el defensor de la tercera edad, pero también tenemos que decir que es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría. Escuchábamos, creo que los interrogantes que tratábamos de resolver respecto de las dudas que teníamos están más que justificados, pero también es cierto que hubo respuestas o direccionamientos, parece ser de que hacia lugares o ámbitos en los cuales no se pensaban estas soluciones, y aún así coincidimos con Semino respecto de cómo habría que encarar y qué criterios tomar respecto de cuál es el verdadero financiamiento que deben tener aquellos que de alguna forma financiaron este sistema a partir del renunciamiento en su momento de sus propios ingresos para poder tener esos pesos que después le eran necesarios para vivir, pero no de esta manera. Sabemos de cómo a veces se ha tomado cuenta del sistema de jubilación o los fondos de los jubilados para dar respuestas a determinado tipo de políticas. A veces decimos que ha sido víctimas de la impericia, otras del error, otras de la desidia, otras directamente del ánimo de robarlos. No nos llamemos al engaño. No entiendo por qué tendríamos que andar con eufemismos tratándole de decir a usted, ¿sabe qué pasa? Faltaron fondos. No, yo creo que si hay algo que le está faltando a los funcionarios es sinceramiento en esta materia. Fundamentalmente porque eso ayuda a comprender el por qué están pasando las cosas que pasan. Y si no se animan a decir desde la A a la Z de cómo se desfinanció las cajas o los ahorros de nuestros padres, es porque algo están escondiendo. Yo no quiero cargar tinta sobre partidos políticos. Hoy yo no creo más en estas divisiones tajantes que se hacen de los partidos políticos. Creo en aquellos gobiernos que tienen modelos y proyectos inclusivos de su población con criterios de desarrollo de la matriz productiva y que además tiendan a perpetuar ese modelo con ánimo de generar una distribución justa y no lo que ya vimos años atrás, no porque a mí no me guste la cara de Macri, sino porque ya vimos cuáles son sus políticas. Entonces, mejor que como se llaman, empecemos a verlo como dice, tenía una vecina que era polaca y entonces decía, no te fijas en cara, fíjate en movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquiera diga que es lo que quiera hacer. Algunos dirán que son radicales, otros dirán que son peronistas. Usted no les crea. Yo lo que le propongo a usted, no les crea. Sencillamente mire lo que firman y cuál es la realidad que a partir de esa firma, con esas medidas, construyen a cada momento. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo del ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Y recuerde, es mejor el original que el duplicado. Que digan lo que quieren decir respecto de lo que quieren vender que son. Fíjese primero lo que firman. Tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos encontramos en el próximo capítulo. Chau, hasta luego.